buenos días, mi nombre es Gabriel Merchán, él es mi compañero Sergio Blanco. Somos estudiantes de medicina de quinto semestre de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. El día de hoy vamos a realizar un corto video al respecto del examen físico, enfocándonos o haciendo énfasis en el abdomen. Vamos a tratar varios puntos desde la inspección, la palpación, la percusión y la auscultación, los cuales comprenden pues los principales divisiones del examen físico abdominal. Vamos a comparar entre lo normal y lo anormal con ayuda de un paciente voluntario que está de acuerdo con la grabación de su persona, nos dio su consentimiento y siempre vamos a tratar el video con cautela y con profesionalismo. Entonces vamos a ello. Para realizar el examen físico de abdomen, primeramente le debemos pedir al paciente que vacíe completamente su vejiga, ya que esto puede interferir en el examen físico. Entonces, después de esto, le pediremos al paciente que se siente sobre la camilla para acostarse, primeramente quitarse los zapatos y acostarse recto, sin poner las manos sobre la cabeza, recto completamente. En esta posición vamos a realizar nuestro examen físico. Si llegado al caso, al pedirle al paciente que relaje el abdomen y no puede hacerlo, lo que vamos a ayudarle para hacerle al paciente es flexionar las rodillas un poco. Esto con el fin de que relaje más los músculos abdominales. Para comenzar la inspección en el examen físico del abdomen del paciente, le pediremos que se quite la camisa, como ya lo tenemos acá. Entonces, al quitarse la camisa, se va a acostar recto, relajando los músculos abdominales, relajados, y para la inspección tenemos que ser muy conscientes, muy visuales y estar muy atentos a cualquier coloración inusual en el abdomen del paciente. Tenemos que estar muy atentos a cualquier presencia de circulación colateral, como una cabeza de medusa que podría indicarnos una cirrosis hepática. Tenemos que estar pendientes y tenemos que mirar si el abdomen es plano, si es globoso, lo que nos indicaría ascitis o obesidad, o si es excavado, lo que nos indicaría que es desnutrición o un paciente caquéxico. Después de esto tenemos que tener en cuenta que no tenga equimosis, que no tenga cicatrices por cirugías anteriores o traumas que hubiera tenido o tenga el paciente. Tenemos que estar muy pendiente de cualquier coloración violácea o hemorragia alrededor de la parte umbilical, ya que esto nos indicaría una hemorragia intraperitoneal, probablemente por una pancreatitis hemorrágica aguda. Aparte de esto, tenemos que estar muy pendientes de cualquier asimetría en el abdomen, ya que esto nos indicaría la probable presencia de una acromegalia o masas dentro de la región peritoneal o abdominal. Bueno, y como vemos en este paciente, lo anteriormente dicho, vemos un paciente que tiene simetría abdominal, no hay presencia de masas o algo asimétrico que nos indique la presencia de alguna patología, no vemos ninguna decoloración, no vemos ninguna presencia de hemorragia o equimosis ni a nivel umbilical ni a ninguna parte. Vamos a ver también que es un paciente mesomorfo, no tiene ningún sobrepeso, no tiene índices de desnutrición o caquexia o obesidad o ascitis. Entonces vemos un paciente que en la inspección está completamente normal. Listo. A continuación, en el examen físico vamos a realizar el punto que comprende la auscultación, donde vamos a tener en cuenta lugares de auscultación, tono e intensidad de los ruidos intestinales, donde alguna alteración de estos nos puede indicar patologías como una gastroenteritis o una obstrucción intestinal, teniendo en cuenta también tipos de sonidos o digamos el famoso silencio abdominal que podría referirnos que el paciente podría estar presentando una peritonitis. Teniendo en cuenta también el tiempo, o sea, la duración que debe tomar la auscultación y los focos auscultatorios del abdomen. Entonces, vamos a pedirle al paciente que se encuentre acostado, como lo encontramos actualmente. Nos ponemos el fonendo y comenzamos la auscultación. Mencionando los lugares de los focos de auscultación abdominal, vamos a encontrarlos a este nivel, en este punto, a este nivel de la región media, y de su misma forma a nivel, digamos, contralateral. Entonces vamos a proceder a realizar la auscultación y veremos los hallazgos encontrados.
Listo. En el paciente se encuentra normal, dentro de los rangos normales, los ruidos intestinales están presentes, son de buena intensidad, de buen tono, buena frecuencia. No refiere o no, digamos, no lo podemos relacionar con casos de peritonitis o una gastroenteritis o una obstrucción abdominal, son de buena intensidad y están presentes básicamente. A continuación vamos a realizar el tercer punto del examen físico abdominal, el cual sería o comprendería la percusión. Hay que tener en cuenta que realizarlo de modo gentil, que no incomode al paciente, ya que puede ser para algunas personas un poco incómodo. Tener en cuenta también los tipos de sonidos que vamos a escuchar al momento de la percusión, los cuales serían el timpanismo, que vamos a encontrarlo principalmente en las zonas huecas del abdomen, y por su contraparte, la matidez, vamos a encontrarlo principalmente en zonas, digamos, donde se encuentren órganos de gran tamaño, como sería, digamos, el hígado, o también podemos escucharlos con mayor facilidad en patologías que causen o cursen junto con esplenomegalia y hepatomegalia. A continuación vamos a realizar en el paciente la percusión normal, mostrándole los focos, los lugares donde vamos a escuchar matidez y timpanismo, y después haremos los signos tomándolos cada uno por su cuenta. Entonces comenzaremos la percusión en la zona hepática, esperaremos a encontrar matidez. Normal, seguiremos entonces con zonas más inferiores. Comenzaremos con la percusión con el método Castell, que es el paciente en posición de cúbito dorsal lateral para tener, digamos, una mayor facilidad de poder percutir el vaso. En los signos normales vamos a encontrar sonoridad, y en pacientes con patologías con esplenomegalia vamos a encontrar matidez. Entonces le pedimos al paciente que por favor se ubique en posición dorsolateral, que levante el brazo por encima de la cabeza y percutiendo en esta zona vamos a encontrar el signo. A ver. Encontramos como un paciente normal sonoridad, ausencia de matidez. Listo, entonces a continuación vamos a percutir el espacio de Traube, el cual comprende desde la línea media por todo el reborde costal hasta más lateral del abdomen. Vamos a encontrar, lo normal sería sonoridad, y si encontramos matidez, sus posibles causas nos podrían indicar una esplenomegalia, un derrame pleural izquierdo, tumores del techo gástrico o un agrandamiento hepático. Vamos a empezar desde la línea media por el reborde. Y lo encontramos normal. Y para concluir, podríamos mencionar uno de los signos, digamos, más frecuentes de encontrar al momento de la percusión, que podría ser el signo de Chilaiditi, el cual consiste que al momento de la percusión del hígado, de la percusión hepática, podríamos encontrar timpanismo. Esto se debe a digamos, a una interposición del intestino delgado sobre el hígado, lo cual causaría, digamos, esta sonoridad. Lo normal siempre es encontrarlo, encontrar un sonido de matidez. Entonces procedimos a evaluar. Y encontramos normal un signo de matidez. Para terminar con el examen físico del abdomen, vamos a pasar con la palpación, una parte muy importante del examen físico, ya que nos va a indicar diferentes etiologías o patologías con diferentes maniobras o con solo la palpación, ya sea monomanual o bimanual del abdomen del paciente. Entonces vamos a proceder a realizar una palpación correcta del abdomen. Para realizar una correcta palpación del abdomen, tenemos que tener en cuenta que antes de realizar la palpación, tenemos que decirle al paciente que relaje completamente los músculos abdominales. Si el paciente llega refiriendo un dolor abdominal en alguna región, ya sea hipocondrio derecho, izquierdo, fosa ilíaca izquierda, derecha o la que sea, tenemos que dejarla como última para revisar, ya que si la hacemos como primera revisión, podríamos hacer que el paciente genere maniobras defensivas en las diferentes partes del abdomen, lo que restringiría un poco el examen físico de nuestro paciente. Entonces, para realizar el examen físico del abdomen, primeramente vamos a dividirlo en dos.
un plano superficial y un plano profundo. El plano superficial lo vamos a hacer con la mano en esta posición. Vamos a colocar la mano y solo vamos a intensificar un poco, como a 1 centímetro vamos a palpar. 1 centímetro nomás, máximo 1 centímetro, y vamos a hacerlo en forma de las manecillas de reloj, en círculo. Vamos a hacerlo de esta manera. Y vamos a hacerlo en las diferentes regiones del abdomen del paciente. Cuando hacemos esta palpación superficial, lo que queremos nosotros es mirar los órganos superficiales, o si hay presencia o no de masas que nos indiquen alguna neoplasia o alguna patología en específico. Antes de pasar a un plano profundo, tenemos que tener en cuenta que durante la palpación del abdomen del paciente tenemos que desconcentrar de alguna manera al paciente haciéndole preguntas o entablando una conversación con el fin de mejorar nuestro examen a la palpación. Durante la palpación y al estar mirando nosotros fijamente la cara del paciente, podemos darnos cuenta si durante la palpación aduce alguna clase de dolor, lo que nos indicaría alguna patología, como por ejemplo una apendicitis en esta parte de la fosa ilíaca derecha. Entonces, para comenzar con el plano profundo, vamos a colocar de una manera monomanual la mano y vamos a hacer más intensamente la palpación, llegando más allá de 1 centímetro a diferencia del plano superficial. Vamos a hacerlo de la misma manera, en círculos, alrededor de la manecilla del reloj, pero vamos a hacerlo más intensamente, con el fin de que nosotros podamos llegar a palpar ya sea el hígado, podamos llegar a palpar ya sean el ciego, el colon sigmoide o el quelón transverso. Vamos a llegar también a poder ver patologías como es llegar a tocar el riñón o tener un vaso, que pues generalmente no se van a tocar a la palpación y nos van a indicar, por ejemplo, una esplenomegalia en el caso del vaso. Entonces, el plano profundo es muy importante, ya que también nos indicaría la presencia de masas o alguna patología en específico. Y ahora continuaremos con las diferentes maniobras que se le hacen al paciente, ya sean para el hígado o para el vaso. Si el paciente llega aduciendo como motivo de consulta un dolor de la zona del hipocondrio derecho, tendremos que pensar en diferentes etiologías, como lo puede ser una colecistitis aguda. Entonces, para nosotros mirar esta parte, tenemos que hacer algo que se llama signo de Murphy. En el signo de Murphy lo que vamos a hacer es colocar nuestra mano justo debajo del reborde costal, último reborde costal, colocamos nuestra mano y pedimos al paciente que inspire profundamente, y nosotros haremos una presión en sentido cefálico hacia posterior, lo que si llegara a ser positivo el signo de Murphy, el paciente en la inspiración interrumpiría la inspiración y aduciría dolor, lo que nos indicaría la presencia de una colecistitis aguda. Entonces vamos a hacer, por favor, inspire profundamente y vamos a hacer. En este podemos ver que el paciente no presenta ninguna clase de dolor. Esta es una manera de hacer a mono manual. Ahora, para llegar a palpar el hígado, tenemos que hacer otras maniobras, pero antes de ello vamos a hablar de un signo muy importante llamado signo de Courvoisier-Terrier. El signo de Courvoisier-Terrier se hace igualmente también con que el paciente tenga ictericia. Se le hace la palpación del hígado para ver si tiene masas subhepáticas o lo que llamamos vesícula palpable, lo que nos indicaría el signo de Courvoisier-Terrier, que nos daría la presencia o posible insinuación de un carcinoma de cabeza de páncreas. Entonces, para hacer las diferentes palpaciones del hígado, vamos a hacer primero mono manual. Vamos a empezar desde este lado, vamos a ir subiendo suavemente y al llegar al reborde costal vamos a hacer la misma y le pedimos al paciente que inspire profundamente. Nosotros haremos un sentido cefálico posterior con el fin de que por nuestro dedo se sienta el borde del hígado, y esto es una manera de palpar el hígado. Podemos hacer otra maniobra llamada la maniobra de Gilbert. Vamos a unir nuestros dedos en sentido perpendicular de esta manera y vamos a ir haciéndolo lo mismo, pero de una manera más bimanual. Llegamos acá, le pedimos al paciente que inspire profundamente y hacemos la misma. Se siente el reborde del hígado. Entonces está bien. Otra maniobra, otra forma de hacer que el paciente también podamos hacer la palpación del hígado se llama la maniobra de Chauffour. Le pedimos al paciente que se levante un poco aquí
Entonces colocamos nuestra mano sobre las últimas dos costillas, hacemos presión hacia arriba, nuestra mano derecha la colocamos al mismo reborde costal y pedimos al paciente que inspire profundamente. Hacemos presión sobre los dos lados con el fin de que podamos tocar el hígado. Hacemos esta misma posición para poder hacer un toque del riñón. Entonces lo hacemos un poco más abajo, le pedimos al paciente y se siente probablemente como el riñón pasa. ¿Listo? La última maniobra con la cual, si con ninguna de las anteriores se pudo palpar el hígado, podemos hacer una maniobra llamada maniobra de Matthew o maniobra de cuchara, en la que le pedimos al paciente, estamos de esta manera, buscamos el reborde costal y le pedimos al paciente que inspire profundamente. Nosotros hacemos una presión y buscamos el reborde del hígado. Esta es la manera en que nosotros podemos hacer las diferentes maniobras para el hígado. El paciente llega aduciendo un dolor del hipocondrio izquierdo, o como vemos acá en el cuadrante superior izquierdo. Podríamos pensar de pronto en una ruptura espontánea del vaso, podríamos pensar en una esplenomegalia, podríamos pensar en una ruptura de un aneurisma de la arteria esplénica o una ruptura de algún divertículo yuyinal. Entonces, para hacer esto, tenemos diferentes maniobras para minar si tiene esplenomegalia. Entonces vamos a ver la posición de Schuster, que esta posición el paciente se coloca en decúbito lateral derecho, con el miembro inferior derecho es extendido, izquierdo contraído, con las manos en esta posición. Así, exactamente. Teniendo en esta la posición de Schuster. Aquí lo que vamos a hacer, colocamos al paciente en la posición de Merlo, nos sentamos, colocamos al paciente más sobre nosotros, colocamos nuestra mano izquierda a sentido de fosa ilíaca izquierda del paciente y con nuestra mano derecha vamos a palpar si el paciente con su reborde costal tiene alguna esplenomegalia. Para continuar con la siguiente maniobra de la palpación del vaso, en la misma posición de Schuster vamos a hacer la maniobra de Naegeli, que consiste en colocar nuestra mano derecha para palpar el vaso debajo del reborde costal y con nuestra mano izquierda en fosa ilíaca derecha vamos a retraer como si estuviéramos retrayendo todas las estructuras abdominales hacia la celda esplénica. Vamos a hacer esto y vamos a palpar si puede estar o no una esplenomegalia. En este caso no palpamos y eso es completamente normal que no se logre palpar. El paciente está normal. Si el paciente llegara como motivo de consulta con un dolor de la fosa ilíaca izquierda, nosotros pensaríamos en una posible enfermedad diverticular complicada con perforación o una enfermedad crónica que se agudiza como es la obstrucción intestinal secundaria por neoplasia o perforación. Entonces, eso lo pensaríamos en caso de un dolor en fosa ilíaca izquierda. Si llega con un dolor en fosa ilíaca derecha, lo más común y lo más se ve es una apendicitis aguda. ¿Cómo mediríamos nosotros la apendicitis aguda? Entonces, vamos a hacer diferentes formas. Entonces, de fosa ilíaca derecha a ombligo, vamos a marcar una línea. Vamos a partirla en tres. Primer tercio, segundo tercio y tercer tercio. Sobre el tercer tercio, vamos a ver algo que se llama punto de McBurney, que es, hacemos una presión y si el paciente aduciera dolor, indicaría la presencia de una apendicitis aguda. Hay otro punto también posible que es en el segundo tercio, en el que nosotros hacemos presión y si el paciente aduciera dolor, también sería una apendicitis aguda. Este punto se llama el punto de Morris. Entonces, hay diferentes signos. El signo de Blomberg es que hacemos una presión intensa sobre el punto de McBurney y al retirar súbitamente la presión y el paciente aduciera dolor, diríamos un signo de Blomberg positivo que indicaría una apendicitis aguda. Si hacemos un signo de Rovsing, haríamos entonces una presión sobre fosa ilíaca izquierda y si el paciente aducía dolor en fosa ilíaca derecha, nos indicaría la presencia de un signo de Rovsing positivo para alguna apendicitis. Otra manera en la que podríamos nosotros también verificar la presencia de una enfermedad pélvica inflamatoria o una apendicitis podría ser con esta maniobra. Flexionamos el muslo, estabilizamos la rodilla y hacemos rotación de cadera derecha y hacia interno.
Si el paciente aduciera dolor en esto, nos indicaría la presencia de una apendicitis aguda o una enfermedad pélvica inflamatoria. Entonces, para culminar con estas maniobras de palpación, en las que ya miramos todas las posibles que podríamos tener tanto en vaso como en hígado, como mirando si podría tener un signo de Courvoisier-Terrier o un signo de apendicitis, ya las miramos. Entonces es muy importante nosotros a la palpación estar muy atentos de una posible también rigidez a nivel general del abdomen, lo que sí nos indicaría la presencia de una peritonitis generalizada, lo que conocemos como una abdomen en tabla. Pero tenemos que tener muy atentos, ya que podría ser también una fuerza voluntaria por el paciente. Esta es la razón por la que yo les decía al principio que tenemos que desconcentrar al paciente durante la palpación para que él no haga las fuerzas voluntarias que aducen otros pacientes a veces por sí mismo. Entonces con esto culminamos inspección, percusión, palpación, auscultación, culminamos el examen físico del abdomen del paciente y listo, ya. ¡Oh! ¿Siguen aquí? ¡Qué sorpresa! Espero les haya gustado mucho el video sobre inspección abdominal, les haya sido de mucha ayuda para entender y comprender los pasos a seguir detalladamente al respecto de este examen para orientarnos a un mejor diagnóstico con respecto a las patologías y la fisiopatología normal del examen físico abdominal. Espero que lo hayan disfrutado como nosotros también lo disfrutamos y nos veremos en una próxima ocasión.